Hola, buenas. Esta entrega que hago es para un vídeo de Juan Montañez, suscriptor del canal, que nos ayuda con sus vídeos. Y va dedicado a Jorge Garrido, que creo que es falangista, por lo que dice en su vídeo, porque hace él le llama análisis del expediente Royuela. Y entonces Juan, pues habíamos acordado en que yo no me merdaría más en dar respuestas ni me enzarzaría con personas que no den credibilidad a este asunto, pero no he podido evitarlo en este. Cuesta un poco, ¿no? Primero porque este chico lo primero que hace en su título es Expediente Royuela, escándalo o algo falso, ¿no? O fraude, ¿no? Entonces, claro, esa O es excluyente, es escándalo o fraude, y cuando colocas la alternativa en la segunda posición, estás incitando al público a que se decante o que tú te decantas por el fraude más que por el escándalo, ¿no? Dentro del título, ¿no? O sea, el título ya reconduce a la persona o dice algo del análisis, si es que es análisis, vaya, que este chico ha hecho, ¿no? Pero bueno, lo que es llamativo ya de entrada, que dice que no le consta que él ha consultado bases de datos y no le consta que Alberto Royuela Fernández haya pertenecido a Falange Española, ¿no? Dice que puede ser que se sienta falangista de sentimiento y entonces, pero que a él no le consta, ¿no? Claro, uno lo primero que debe de hacer es resituarse un poco, ¿no? Yo no sé la edad de Jorge Garrido, pero vamos a suponer, tirando alto para no pillarnos los dedos y poniéndole un poco más de edad, vamos a suponer que tiene 40 años. Es decir, que todavía no había nacido Jorge Garrido y mi padre ya en 1966 ingresa en la Guardia de Franco. Para ingresar en la Guardia de Franco tienes que ser falangista, tienes que estar en Falange Española, tradicionalista de las Cons. No es la falange de la democracia a la que pueda referirse Jorge Garrido, sino que es la falange tradicionalista de las Cons, que era la que había en época de Franco, ¿no? Ahora tenemos la falange independiente, la falange auténtica, la falange española y quizá hay alguna falange más que me esté dejando. Aquí, como fue consejero local del movimiento, ¿no? Y aquí la credencial, falange española, lugartenencia provincial de la Guardia de Franco, ¿no? Es decir, aquí están las credenciales. Una vez llega en el 77 se desmantela Falange Española, tradicionalista y de las Cons, creo, o cuando se tenga que desmantelar. Y entonces mi padre deja de militar activamente y simplemente pasa a ser una figura que la democracia utilizará de un ultra, que a este chico yo le remitiría a hemerotecas de los años 70, 80 y 90 y verá que está plagado. Es decir, y que el apellido de mi padre es bastante conocido, quizá él no lo conozca por la edad y no conozca anécdotas, pero, pero las hay, ¿no? Y entonces o sea, empieza mal, ¿no? Porque, claro, no, dice, no me consta, he consultado en bases de datos y en amigos, camaradas que dice que tiene y no le consta, ¿no? No conocer a Alberto Royuela con cierta edad, habiendo pertenecido a los llamados partidos mal llamados, o como se quiera llamar, de la extrema derecha, es no haber estado al día, ¿no? Porque había sido una persona muy conocida, ¿no? Empieza su análisis, habla de Gutiérrez Mellado,
Yo le aconsejaría que quizá antes de, para poder entender también el expediente Royuela, que se lea un libro que lo escribe Pilar Urbano y más periodistas, que se llaman Los Servicios Secretos Españoles. Y está muy bien, es un tocho. Yo me lo leí en prisión y está muy bien para ir comprendiendo de qué va esto de los servicios secretos y los servicios de información y los servicios de inteligencia, ¿no? Recordarle que Gutiérrez Mellado es fundador del CSIC, ¿vale? Generalmente cogen a mandos militares altos del Estado General o del Estado Mayor, que son los que constituyen o presiden los servicios de inteligencia, ¿no? Gutiérrez Mellado era demócrata, era un hombre que se opuso a los golpistas como Tejero, etcétera. Todo el mundo conoce esa anécdota, pero él iba a dar una conferencia a, creo que es la Pompeu Fabra o la Rovira Virgili, sobre el papel del ejército en la transición y o sea, nada más, no era un tema histórico y bueno, no era, o sea, no es que se estuviese volviendo a replantear el asunto de involucionistas contra golpistas o no. Él iba a dar una conferencia sobre los militares en la transición, si no tengo mal entendido, el papel que pudieron jugar, y aunque él fuese un partícipe de la transición, no significa que, tal y como dicen las notas de Mena, que no las voy a mostrar en pantalla para no, pues dice que está descontento y que quiere crear una junta militar, piensa que nos estamos moviendo en niveles muy altos que tú y yo desconocemos, Jorge, y no significa que sea un involucionista al estilo Tejero, Armada y demás que hicieron el golpe de Estado o estaban ahí, sino que podía estar descontento con el terrorismo o con ciertas derivas hacia donde iba España y estaba adoptando una postura más conservadora, ¿no? En la muerte, efectivamente, iba escolta y un coche vigilando, pero también es cierto que aparece un Mercedes, ¿no? Aparece un Mercedes estrellado también, que no es de... Voy a ver si lo encuentro. El capitán falleciendo cuando era trasladado a ver, Congreso se dirigía, lo tenía por aquí. Perdonadme, que es que me lo había... Bueno, dicen que no le hicieron autopsia ni nada, ¿vale? Esto se puede comprobar en las hemerotecas del país. Y aparece un Mercedes también estrellado. Voy a ver si encuentro el punto, porque muy probablemente se dice: el vehículo se salió de la calzada por el margen derecho al tomar una curva. Chocó contra el indicador kilométrico y volcó. Un Mercedes que circulaba en el mismo sentido se salió igualmente de la carretera y colisionó contra el Opel Omega. La zona es considerada como un punto negro por la Dirección General de Tráfico. Bueno, esto ya sobra, ¿no? Las obras para su eliminación, etcétera, ¿no? Es decir, aparece un tercer coche que se estrella. Esta gente asesinaban de muchas maneras, eran especialistas y bueno, bien pudo ser ese coche el que provoca el accidente. Incluso vete a saber de los escoltas cuáles de ellos estaban comprados, porque también dicen que aparece que tiene problemas pulmonares y que se sufre lesiones torácicas, ¿no? Pero que también apareció un golpe en
dice, sufrió otra lesión cráneoencefálica en la nuca, ¿no? Mi padre y yo sostenemos la teoría y creemos que hay algún caso donde ahora, o sea, ellos provocan muchas muertes por accidente, ¿no? Pero en algunos casos rematan. Se ofrece el coche, el otro coche estrellado, y cuando el otro está ahí en medio lo golpean y forma parte del accidente después, pero lo han rematado, ¿no? Pero esto no lo podemos afirmar con rotundidad. Lo que sí que podemos afirmar con rotundidad es que provocaban accidentes de tráfico y eran especialistas, ¿no? Y aquí se ve claramente cómo aparece un segundo coche, ¿no? Pero de todas formas, desvirtuar todo el expediente Royuela por un caso donde tampoco considero que él haya hecho un análisis correcto, habría que preguntarse más es decir, todas las piedras caen al suelo y de golpe una no cae, no me niegues la ley de la gravedad, pregúntate por qué esa tercera última no ha caído, y a lo mejor es porque lleva imán y hay un campo magnético y entonces tienes que reconsiderar, pero no por ello la ley de la gravedad tiene que ser falsa por un caso que aparece que te pueda llamar la atención y que te he explicado aquí, como aparece curiosamente un Mercedes también estrellado, ¿no? Y bueno, dice, no sale de que murió, es porque lo quitaron, Belloc, por orden ministerial, ¿no? Las causas de la muerte a partir del año 95 o 94, eso también lo hemos explicado, ¿no? Y bueno, basar todo el análisis en un caso es pasarse un poco, ¿no? Es decir, es tener un desconocimiento de los procedimientos científicos, quizá por el hecho de ser abogado laboralista, o dame una explicación que explique esto. Es decir, nos la han colado como a tontos, no porque yo sé cómo se ha obtenido esto y en distintas tandas, con la misma letra y caligrafía, por lo tanto no te la pueden estar colando. Eso lo puedes llegar a pensar tú y es una duda razonable. Yo no, porque sé cómo ha sucedido y se explicará algún día con todo tipo de detalles cómo, aparte de la clínica Morín, se obtiene información. Pero también decirle que no se ha leído las diligencias del 2006, porque entonces todo lo que sucede de cómo van aportando cartas de Conde Pumpido y del fiscal Mena sobre hechos delictivos y sobre hechos delictivos hacia magistrados que entendían de la misma querella, yo le pido que si es abogado, que se lo lea, por favor, lo que sucedió en el 2006, que está colgada en internet la querella, que se la lea y que se haga preguntas de cómo pudo suceder eso y qué extraño es que cerraron inhibiéndose debido a que Mena ya no era aforado, y dada la documentación que aportó primero mi padre y la que sucesivamente iba aportando, que versaba sobre magistrados, ya no iba de la querella, iba de corruptelas entre magistrados porque Mena quiere chantajear a todo el mundo, todo eso se iba aportando a la querella. Si las caligrafías y la autoría de estas dos entregas que se hacen a la sala segunda hubiesen sido falsas, mi padre estaría preso hace años, ¿no? En el 2006, ¿no? Respecto al 2009, él atina bien cuando dice que no le cuadra eso de las indeterminadas 2009 de la presidenta Eugenia Legret, porque tiene que ser un juzgado instructor, ¿no? Y esa pregunta yo en su día con un abogado también nos la hicimos, ¿no? Pero efectivamente él mismo da la respuesta. En casos excepcionales como este pueden abrirla un tribunal superior, ¿no? O sea que él mismo ya nos lo explica. Pero es que entonces le diría yo que no se lo ha leído bien del todo, porque la presidenta encuentra más muertos y más documentación en fiscalía. Eso está, ¿no? Entonces, y hay un juez que roba el archivo de fiscalía por orden de Mena y se le pone en conocimiento. Y la secretaria le roba las notas
de los anónimos que le enviaba a mi padre y se pone en conocimiento y todo por órdenes manuscritas de Mena. Dentro de un juego de topos, que no te lo preguntes, léete el libro que te he recomendado de Pilar Urbano y entonces irás aprendiendo un poco más. Y entonces la misma presidenta llegó a citar a 60 personas y están las cartas de cómo lo frenan todo, ¿no? Dentro de una historia de topos que ahora déjala aparte porque si no te descuadrará, si ya te descoloca el expediente Royuela en sí, pues si te tengo que explicar la película de topos, la vamos a liar más, ¿no? De otro lado, te equivocas cuando dices que lo frenan porque son masones. Es decir, Mena, lo que se tienen son... Vamos a ver. Mena es fiscal jefe de Cataluña desde el 96 hasta el 2006, finales. Y María Eugenia Alegret Burgués es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde el 2004 al 2010. Bien, lo que se tienen es, en el fichero se obtuvieron unas notas donde Mena le dice a Ruiz que la presidenta quiere ingresar en la masonería a través de la Logia de Barcelona y que él se va a oponer totalmente, hasta tal punto que le dirá al gran maestre que le retirará de todos sus negocios. Estas notas se entienden que son en el contexto en que todavía Eugenia Alegret Burgués no es masón, sino que quiere entrar, no sabemos si luego lo hizo o no, y Mena se opone y deben de ser del año 2004, 2005, no más allá. Bien, cuando le matan al padre, es magistrada, no es presidenta, creo, y cuando Mena le va a visitar, no se sabe si Eugenia Alegret llegó a entrar en la Gran Logia de Barcelona o en la Logia de Barcelona y en la masonería, o no llegó a entrar, o si llegó a entrar y Mena le entró directo como hermano masón y la llegó a convencer, porque hay cartas donde dicen buscaremos las huellas de Royuela, todo es falso, ¿no? La hace entrar en una película que habría que verla in situ para ver realmente lo que sucedió. Nosotros solo tenemos algunas cartas donde terminan cerrándolo todo. El primero va contra mi padre porque supuestamente ha colocado información en fiscalía falsa y los anónimos son falsos, ¿no? Y entonces dice, ya veréis cómo mis huellas no están en los que él los envía y en los que hemos encontrado en los archivos están sus huellas. La va liando y quieren pedir unos exámenes dactilográficos que llegan también, pero al final se frena todo y se tienen las cartas de cómo se ponen a hacer negocios con casos concretos, sumarios concretos de personas concretas, que no los voy a poner en pantalla porque ya he dedicado vídeos al capítulo del año 2009 y me canso. O sea, no tengo culpa yo del desconocimiento de la gente o que no haya querido profundizar en el asunto, ¿no? Pero esas diligencias estuvieron, volvemos a lo mismo, si en el 2006 ya estaríamos presos, en el 2009 todavía más, ¿no? Porque ya la película del 2009 es para llevarla a Hollywood, ¿no? Y ya llevamos un año y no nos han hecho nada, efectivamente. Nosotros tenemos todas las pruebas, ellos no querrán tocar el asunto. O sea, es que el análisis que ha hecho no es un análisis, es, no sé, decir cosas más o menos inconexas, partiendo de una mentira inicial, ¿no? De que, poniendo en duda de que es falangista o que, aparte de estas credenciales, pues había estado en los servicios de información del movimiento. Ahí no te dan carnet, ¿vale? Simplemente pasas a formar de él, parte de él. Y claro, es que mi padre es falangista y deja de estar afiliado cuando este chico todavía aún no ha nacido. Entonces, no sé, es que no entiendo la primera parte, ¿no? Ese intento de descrédito que luego lo deriva hacia las subastas
Efectivamente, nos hemos dedicado a las subastas. Mi padre se dedicó a las subastas. Una vez tiene que abandonar FEXA, mi padre era obrero y daba trabajo a otros obreros y hizo todos los cambios de alta tensión de Cataluña y en Barcelona pues todos los alcantarillados de luz del subsuelo y muchas más otras labores para FEXA, que entonces era estatal, ¿no? Claro, mi padre tiene 82 años, entonces este es chico, si como mucho tiene 40, no puede preguntar a sus amigos. Es que no sé qué ha hecho realmente este chico. Lo de Gutiérrez Mellado, aparece un segundo coche estrellado ahí también, un Opel o un Mercedes. Le aparece un golpe a Gutiérrez Mellado. Vete a saber cómo mataban esta gente exactamente, si remataban luego o no. Vete a saber los espías comprados o no. Hay escoltas, porque la vida es así. Quizá eres muy joven y todavía pues hayan cosas que no te hayan asombrado en la vida, pero con el tiempo cada uno pues se va replanteando las cosas, ¿no? Y pensad pues que este señor había sido fundador del CSIC, que estaba vinculado por tanto a los servicios de información y secretos y de inteligencia, y que bueno, él en un momento dado, según las notas, propone un cambio que no nos tenemos ni por qué enterar los españoles, eh, porque no nos lo dicen, ¿no? El CSIC o el CNI ahora no sale informándote todo lo que tiene y todo lo que tiene entre manos de cómo llevar la defensa, la inteligencia y la deriva de España, ¿no? O sea, es un desconocimiento profundo de cómo funciona ese mundo, aunque Gutiérrez Mellado en su día no fue involucionista, no quiere decir que pase por una etapa dentro de mayor apertura donde él sea un poquito más involucionista y esté descontento y quiera crear una junta militar para que retome muchos asuntos políticos del país, sobre todo en años que era cuando ETA pues estaba pegando fuerte, ¿no? En fin, luego decir que cierran el asunto María Alegret, Eugenia María Alegret Burgués y Mena porque son masones, eso no es cierto. O sea, hay notas donde se ubican en el año 2004, las ubicamos nosotros un poquito antes, donde quiere entrar en la logia y Mena se opone, y curiosamente pues vuelve a aparecer esta señora en el 2006, por ejemplo, cuando Mena es querellado por mi padre, le escribe a la presidenta Eugenia Alegret diciéndole que le apoye, que han puesto una querella contra su persona, ¿no? Y le dice a Conde Pumpido que ha conseguido el apoyo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todo esto se le robó a Mena y se aportó a la querella. Si hubiese sido falso, léete la querella del 2006, hazme este favor, que se te ve con buena fe y todavía no estás maleado y podrás dar con la verdad, ¿no? Y luego reaparece la figura de Eugenia Alegret cuando va a ser nombrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A Mena le da mucha rabia, es un psicópata y quiere secuestrar a sus hijos, planea un atentado en la calle, en su casa, escribe al gran jefe de la logia, bueno, hace de todo para intentar frenar ese nombramiento. Y más adelante, creo que es, o antes, ya se habían cargado al padre. O sea, son anécdotas que suceden en el tiempo, lo que este tío, como lo guardaba todo, pues nosotros las notas las hemos encontrado juntas, ¿no? No las hemos ido obteniendo en su secuencia temporal, ¿no? Las hemos tenido que ordenar, ¿no? Y luego está ya el rollo del 2009, de cómo se dirige en infinidad de veces a ella, primero para frenar las diligencias y después para hacer negocios, como están las notas colgadas en internet. No sé si muchas no las he subido, pero creedme, ya a estas alturas de la película. Entonces, bueno, os voy a dejar con el análisis. Yo he perdido 25 minutos, pero bueno, tampoco me han venido mal.
porque quería también dar mi punto de vista sobre el análisis que hace del expediente Royuela, escándalo o fraude de Jorge Garrido. Pues ahora os dejaré con Juan Montañez, que nos da otra parte de su visión. Gracias a todos y adelante. Hola, buenas tardes. Estoy aquí para seguir un poco en la línea de los vídeos de gente que principalmente no cree el expediente Royuela y que da su punto de vista, ¿no? Ya habíamos hablado en alguna ocasión pues de el abogado contra la demagogia o Iker Jiménez, que son grandes personajes que no se molestan mucho, simplemente dicen que esto no funciona, que no existe. El expediente Royuela, que no tiene credibilidad, y esto, pues bueno, ya en su día le hice unos comentarios. Ahora quería comentar sobre una persona que me ha llamado la atención, porque evidentemente no es una persona mediática, es una persona que se ve que tiene un canal pequeño, 60, 70 suscriptores, que más o menos es lo que podría tener mi gato si yo me decido hacer algo. Ya sabéis cómo va esto de internet, ¿no? Pero esta persona sí me llama la atención porque es una persona que, sin faltar al respeto a nadie, pues da unos puntos de vista, pero que yo encuentro que son repetitivos, y por eso quería hacer un comentario sobre esta cuestión, ¿no? Lo primero que me llamó la atención es que esta persona, él lo dice al final del vídeo, pero él basa su argumentación prácticamente en que no se cree lo del atentado de Gutiérrez Mellado, ¿no? Dice que eso es imposible porque iban unos escoltas con él, porque se aduce un fallo mecánico, una serie de cosas que él da como importantes y que dicen que entre 36.000 documentos y 1.136 asesinatos, pues él coge como es el más llamativo y el más fácil de ver, lo examina y decide que no, que esto no es verdad, y que si esto no es verdad, todos los demás tampoco lo son, ¿no? Él dice que, que Gutiérrez Mellado iba a decir un discurso completamente contrario a lo que se dijo en el expediente Royuela, que era el motivo para matarle, para asesinarle supuestamente y tal, por parte de Mena, y otra serie de cosas, ¿no? Yo le digo que no se ha leído prácticamente nada, ha cogido el tema más llamativo, lo ha leído y basa su opinión sobre eso. Hay dos cosas que me dan la atención, ¿no? Él habla de que Gutiérrez Mellado era completamente opuesto a lo que, según se dice, era el motivo por que se le tenía que matar. Bueno, yo he leído por aquí hace un momento en una revista que sale alguien que dice que él iba a dar una charla sobre el peligro de las drogas a una serie de jóvenes. Es decir, cuando lo que hizo en su último discurso, lo que iba a hacer era un discurso sobre la posición de los militares con respecto a ciertos movimientos, pues en España en aquel momento, ¿no? Vamos, quiero decir que se pueden encontrar 100.000 cosas a favor y 100.000 en contra. Hay un detalle que me llama la atención de esta persona, que dice, es que curiosamente dice en el certificado de defunción no se pone el motivo de la muerte. Y yo le tengo que decir a esta persona, oye, mira, perdona, se ve que no has mirado nada en absoluto, más lo que te interesa. El motivo de la muerte no se pone en los certificados de defunción justamente gracias a Belloc, que es uno de los que supuestamente comenzaron con todo este movimiento y fueron una de las bases junto a Margarita Robles de toda esta trama, supuestamente. Entonces Belloc ya salió una ley que no importa que se ponga el motivo de la muerte en los certificados de defunción, que también es muy curioso. Si esta persona viera los certificados de defunción, que hay a cientos en el expediente Royuela, se daría cuenta que no lo pone en ninguno, pero no solamente en este. Es decir, esto para empezar a rebatir de que él no ha leído nada en absoluto. Luego podríamos seguir, como es fácil coger un caso cualquiera, podemos coger el caso, por ejemplo, uno de los más llamativos, pues el de Rajoy, ¿no? El de Rajoy, pues está ahí en un atentado en un helicóptero y tal y cual, cargado de gente. No me lo puedo creer. Bueno, pues yo he mirado, he investigado sobre este tema y he descubierto que justamente ese procedimiento, mediante el cual supuestamente Mena, por encargo del PSOE, intentó asesinar a Rajoy y por ende a los que iban con el helicóptero, pues es completamente posible. Es decir, para derribar un helicóptero, uno de los métodos más sencillos es disparar sobre el rotor de cola, sobre la parte del rotor de cola. Este hace que se descompense, gira en torno hacia el helicóptero y se produce una caída del helicóptero. Si se quiere leer un poquito más, se observa que el helicóptero, efectivamente, parecen ser que esos son los síntomas que tuvo. ¿Qué problema hubo? Que dispararon cuando estaban a 6 metros, más o menos, y había que disparar a una altura de unos 20 metros como mínimo,
para que la muerte del personal del helicóptero pues fuera posible. Entonces, fue un fallo en la ejecución, pero en realidad si vemos las imágenes, pues oye, puede ser que haya cierta credibilidad, pero claro, para eso hay que mirar, investigar y no rascar superficialmente, ¿no? Esto del helicóptero es una cosa, por ejemplo, que podríamos también comentar, ¿no? Así como este hombre habla del tema en general, es decir, podemos decir, a ver, la causa oficial, entre comillas, de que el helicóptero se cayera, es que vamos a mirarlo en el sentido contrario, es decir, vamos a ver otra serie de contradicciones, ¿no? Que no son las que solamente piensa esta persona. La versión oficial es de que el helicóptero tenía sobrepeso y por eso se produjo el accidente. A ver, sobrepeso. Creo que había 6 personas en el helicóptero y creo que eran 7 la capacidad que tenía el helicóptero. Es decir, eso del sobrepeso, aunque hubiese estado lleno, o sea, ¿qué pasa? Que un helicóptero no eran especialmente obesas estas personas que había dentro en el interior. Es decir, otros dicen que bueno, que el piloto era inexperto. Y mi pregunta es, ¿se coge a un piloto inexperto que puede provocar un accidente y se mete ahí al presidente del PP, a la presidenta de Madrid, no sé, se mete, vamos? Y otra cosa que decían es, bueno, que cuando salió el helicóptero, salió de la Plaza de Toros, un golpe de viento, tiró el helicóptero y tal. Bueno, yo no quiero decir mucho, pero investiguemos todo, miremoslo todo. Es decir, vamos a ver, que me digan a mí que un helicóptero se cae por sobrepeso cuando no lo puedo garantizar 100%, pero creo que había una persona menos de la capacidad del helicóptero. Y se cae por sobrepeso, o se cae por un golpe de viento, o se cae porque el piloto es inexperto. Bueno, si pusiéramos a rascar en ese sentido, también podríamos encontrar 50.000 cosas, ¿no? Se lee en el expediente Royuela, se lee que supuestamente se mandó a hacer ese atentado de esa forma, que se hizo, falló por una serie de cuestiones, y que había una preparación de un informe, que se había llegado a un acuerdo para que nadie observara los impactos de bala, por ejemplo, que tendría que haber en la zona del rotor. Esto está ahí, esto será verdad o no será verdad, pero hay que decir que siempre podemos desarrollar el tema lo que queramos en un sentido o en el otro, ¿no? Hay que ser un poco serios. Otra cuestión que este hombre se plantea es que dice, bueno, pero tampoco entiendo cómo puede ser que lleven un año acusando a tanta gente sin que les detengan y tal y cual. Digo, sí, claro, digo, tiene toda la razón del mundo. Hace un año ahora que se puso en marcha la página javierroyuelasamit.com, donde está toda la documentación que estamos hablando, los vídeos, los PDF, los nombres, los listados de cobros, de sobornos, de tal. Toda la documentación, todo está ahí, lo he repetido un montón de veces, lo repetiré porque la gente no profundiza en la documentación. Entonces todo eso está ahí hace un año. Los cientos de vídeos en YouTube, las 78.000 entradas que hay cuando se pone expediente Royuela en el Google, es decir, los cientos de vídeos relacionados ya no hay control sobre, o sea, puede aparecer en cualquier sitio. Este libro, que se habla poco del libro, el libro de Santi Royuela, este libro aquí se explica todo, está con nombres, con pelos y señales, es decir, cómo están los vídeos y cómo están los PDFs. Está impreso hace un año, está impreso. Bueno, un año no exactamente, a principios de este año, es decir, hace 6 meses que está en la calle el libro. Se puede comprar físicamente el libro también, no solamente la documentación. ¿Por qué? ¿Por qué pueden estar ellos? ¿Por qué están todavía ahí? ¿Por qué nadie les ha demandado? Es que esto son cosas de cajón. Son cosas de cajón. Hoy en día yo le digo a uno que me parece que tiene el bigote torcido y ya coge y me pone una querella y me mete en 25.000 euros de multa, tal y todos estos cientos y miles de personas implicados y tal y cual, los que tienen algún motivo o algo que han hecho algo ilícito, ¿por qué no se querellan? Pero si está aquí. Está aquí. No es un invento, está aquí en físico. Y en digital, en la red, hace un año. Entonces, pues no me extraña que este hombre se haga esa pregunta, pues que intente responderla. Es fácil, que investigue y que intente responderla, como otros muchos que hay que hablan por hablar, vamos, creo yo. En el tema. Este hombre dice que, bueno, en realidad él se contradice todo el tiempo, porque dice que le parece que eso es imposible, es increíble, pero por otra parte, un abogado amigo suyo le dice que sí es posible. O sea, él mismo se va contradiciendo todo el tiempo y va demostrando que no tiene ni idea de lo que está hablando. Alguien le ha dicho, habla de este tema porque la gente habla de esto, y él ha cogido y se pone a hablar de esto, ¿no? Lo primero que dice, por ejemplo, es que a él no le consta bajo ninguna circunstancia pues que
que Alberto Royuela fuera de la Falange y que él no ha visto documentación por ningún sitio ni nada de nada. Bueno, pues ahora yo voy a poner aquí un par de fotos de los carnets de Alberto, pero es que no hace falta tener los carnets de Alberto. Es que si se busca un poquito en la red, se rasca, se encuentran documentos de los años 70, 75, de Alberto Royuela, de lo que hacía, de su relación con la extrema derecha, de las veces que intentaron meterlo en asuntos de la extrema derecha, es decir, información hay la que se quiera, no se puede decir así, sobre todo porque se influencia en el resto de personas, no se puede decir así como así, no, no hay nada, no hay nada, no, tú no has buscado nada, y como no has buscado, no has encontrado. Esto es así de simple. Con esta persona no quiero ser excesivamente duro, así como con Iker y con el otro, el abogado, pues hay que ser un poco durillos, porque son gente que tiene mucha trascendencia. Con esta persona le digo que sus argumentos son bastante peregrinos, ¿no? Por último, ya no quiero alargarme mucho, esta persona dice algo que es completamente obvio y ya completamente, vamos, que lo dice todo el mundo, pero lo dice todo el mundo con toda la razón del mundo. Si tú tienes 36.000 documentos de una persona y esos documentos son la base, el argumento principal de que todo esto es verdad o es mentira, pues lógicamente se deduce que si tú consigues hacer una prueba pericial caligráfica de todos esos documentos, pues llegamos a saber si eso es verdad o es mentira. Claro, claro. Eso no hay que ser muy listo para saberlo. Pero claro, si tú te lees cómo se intentó en el 2006, cómo se intentó en el 2009, y sobre todo escuchas en el 2009, como hace poco en una entrevista con Alberto me decía él mismo, es decir, que la misma Alegret, la misma presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, le reconoció en persona que ella misma había hecho una prueba pericial y que la letra de Mena era 100% la letra que obraba en los papeles de Mena, los 36.000 documentos, pues ahí se acaba la cuestión. Pero es que no hay que ir muy lejos, es que eso es la base. Es que cualquier persona que se quiera interesar un poco ya sabe que Alberto Royuela hizo tres pruebas caligráficas por su cuenta en 3 países diferentes de Europa. Pero es que encima, Alegret, que fue la que iba en teoría a iniciar el juicio, que en el juicio en parte también porque mataron a su padre, 3 socios y un abogado, que yo creo que esto también se puede comprobar, no debe ser muy difícil, pues ella misma hizo la prueba caligráfica y ella misma fue la que con toda esa serie de pruebas, supuestamente, no supuestamente en este caso, paralizó completamente el juicio, paralizó completamente la instrucción del caso Royuela. Entonces nada, simplemente decir a toda esta gente, oye, pues que, bueno, que antes de salir y antes de decir según qué cosas, pues oye, que se lo mire un poquito. Porque parece que la gente se toma esto como muy a la ligera, y yo siempre lo digo. Estamos hablando de infinidad de posibles delitos, de imposibles asesinatos, de posibles perjuicios a mucha gente, y no se puede obrar así a la ligera, como si estuviéramos hablando de, bueno, del tiempo que hace o de lo bien que me queda el pendiente que me he comprado esta mañana, como hace tanta gente hoy en día en YouTube y en toda esta serie de cosas, ¿no? Pero bueno, este es mi punto de vista solamente. Espero no ser pesado y aprovecho para agradecer a la gente que verdaderamente se lo trabaja y se lo trabaja y busca la información y contrasta a la gran cantidad de personas que se molestan en coger un nombre de la lista, mirar y darse cuenta y aportar de que coincide en su mayoría los datos que se aportan ahí con lo que está escrito en el expediente Royuela. Es decir, es mucho más fácil demostrar que es posible. Es que es prácticamente más fácil, porque esto, por ejemplo, que ha hecho este hombre, pues es complejo, no tiene sentido, no va a ningún sitio, es una pérdida de tiempo. Entonces, bajo mi punto de vista, agradecer a los que buscan la justicia de verdad y se preocupan, y poco a poco nos vamos dando cuenta que esto va cogiendo más fuerza porque realmente se puede contrastar todo lo que ha pasado ahí. Es decir, este mismo personaje lo dice en su vídeo, dice, hombre, yo creo que es muy difícil de creer, pero claro, ¿cómo pueden ellos haber falsificado 36.000 documentos? Dice, se tendrían que haber montado un negocio de falsificación, se hubiesen forrado. Y yo le digo, pues claro, claro que se hubiesen forrado. Si ya dice Alberto Royuela que para comprar los papeles se gastó 80.000 euros y luego se gastó 300.000 euros en mandar 1.136 paquetes con documentación a cada juzgado, porque el rey se lo dijo, entonces mi pregunta es muy simple. Pues si este hombre si quiere dinero, ¿por qué se gasta ese dineral que se ha gastado en conseguir qué? ¿En conseguir qué? Su hijo ha estado 9 años en la cárcel, 9 años y medio en la cárcel. Le han matado a un hijo. Que se ha gastado 400, 500.000, 1.000.000, no sabemos qué cantidad de dinero se ha gastado en esto. ¿Qué persigue Alberto Royuela? ¿Salir en el periódico? ¿Ser famoso? ¿Qué persigue?
¿Qué ganará con todo esto cuando salga a la luz? Si llega a salir. Si a pesar de personajes que van continuamente tocando las narices con tonterías, si llega a salir a la luz. Esta es mi pregunta. Y esta es la reflexión que os hago a los que estéis viendo el vídeo. Pues nada, no entretengo más. Buenas tardes y nada, suerte para todos.